buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Susana Martínez, soy gerente comercial del CCM y quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar titulado Lo que no puedes olvidar al planear la estrategia 2021, ofrecido por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center, todos organismos filiales de CAINTRA. Es importante mencionar que lo que buscamos con estos webinars es brindarles conocimiento y mejores prácticas de negocio para mejorar la productividad en las empresas. Y también precisar que estos webinars pues no son talleres a profundidad, son más bien mini cápsulas de aprendizaje sobre temas muy puntuales. Antes de ceder la palabra a nuestra invitada, en la siguiente slide, algunas recomendaciones para que, bueno, pues poder maximizar la experiencia de aprendizaje en esta sesión. Básicamente, limitar interrupciones electrónicas. Los micrófonos van a permanecer en silencio, pero van a poder enviarnos sus preguntas en cualquier momento a través del chat que se encuentra en la parte inferior de las pantallas. Y pues bueno, ahora sí, me da mucho gusto presentarles a Ginny Dorado. Y los dejamos en muy buenas manos. Muchas gracias, Ginny, por aceptar la invitación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Fíjense lo que le comentaba yo a Susi. Ahorita tenemos o estamos conectados 23 personas. Entonces, los que puedan y abran su cámara, no hay ningún problema. Yo ya la presentación, como quien dice, no la sabemos. Entonces, eso me permite, oye, pues poder conectar con personas, porque si no vemos a la caja negra ahí, y no sabemos si sí, si no, si te hace sentido. Otro de los temas importantes es, yo tengo aquí, gracias a Dios, el Zoom es muy fácil de manejar. Entonces, yo tengo aquí abierto el chat. Entonces, conforme yo vaya platicando y compartiéndoles la información que traigo en la presentación, en lo que les quiero compartir en este webinar, si tienes alguna duda, si algo te hace sentido, si dices, oye, esto me ha pasado o quisieras preguntar, hazlo en el chat. Yo aquí voy a estar viendo lo que me estás poniendo y mismo ahí, si estamos hablando de un concepto, te puedo contestar ahí mismo. Y para que también sea esto como una charla de café y no sea como que llega el expositor y ahora sí que empieza en primera a dar toda la información y hasta el último tengo preguntas. A mí me gusta que las preguntas que se vayan suscitando de acuerdo a donde pues lo vayamos viendo, ¿sale? Entonces, bueno, pues como bien me presentó Susi, mi nombre es Ginny Dorado, soy directora de la empresa de Think Talent, ¿sí? Somos una empresa enfocada en temas de consultoría, de gestión de talento, de cambio y diversidad de género, así como tenemos procesos de servicios de coaching ejecutivo y desarrollamos soluciones para formar líderes y profesionalizar y fortalecer el área de recursos humanos. Estoy casada, tengo 2 hijas, vivo aquí en Monterrey. Soy coach ejecutivo, soy coach ontológico, soy experta en temas de gestión de talento. Y bueno, pues durante 17 años trabajé en el mundo corporativo, entonces muchas de las cosas que escucho de nuestros clientes, pues me tocó vivirlas del lado como responsable de recursos humanos. Entonces, una de las cosas que nos distingue es que nosotros somos una empresa que hemos estado del lado de ustedes como clientes. Entonces, sabemos todo el proceso y las cosas que se manejan en las organizaciones. Bueno, esa soy yo. Ahí comparto información sobre mis redes sociales por si me quieren seguir. Nosotros generamos mucho contenido como este, pues para poder seguir ayudando a nuestros colegas de recursos humanos y a los dueños de negocio. Y bueno, una cosa importante que creo que es parte de lo que nos ha tocado vivir es que este 2020, pues no nada más fue un cambio de década, ¿sí? Es decir, empezamos una nueva década de años, sino es un cambio de era, en donde la pandemia nos trajo un reto de poder empezar a revisar nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de trabajar. Enos aquí que a lo mejor en otras circunstancias hubiera habido un desayuno, una reunión, etcétera, y ahorita
seguramente tenemos personas conectadas de diferentes partes de la República, incluso a lo mejor hasta personas de otras partes del mundo, vía a distancia, o bien personas que seguramente después van a poder ver este webinar grabado, porque ya te permite la tecnología poderlo hacer y se está convirtiendo en una manera de trabajar y conectarnos, ¿va? Otro de los temas importantes es que las habilidades de talento que ahora se están requiriendo son muy diferentes a lo que veníamos acostumbrados a lo mejor de febrero de este año hacia atrás. Ahora traemos muchas habilidades que tienen que ver con manejo de incertidumbre, flexibilidad, trabajo en equipo, colaboración, liderazgo situacional, ahora sí que colaboración, pero con un enfoque de ganar, ganar, sinergias, que eran habilidades que a lo mejor decíamos, sí, es un nice to have que las personas lo tengan, pero ahorita se está viendo que esos son disparadores para que una persona pueda seguir creciendo o incluso haciendo que un negocio sea sustentable. Y otro de los temas es que ahora hay variables económicas como el tema de salud, que antes no se metían dentro de las variables típicas que medíamos para ver si la productividad, cómo estaba la economía, ahora ya tiene un efecto muy fuerte. ¿Por qué? Porque típicamente esta pandemia nos está enseñando que hay variables socioeconómicos y de salud que tenemos que medir y que ahora seguramente en las empresas lo vamos a tener que meter como parte de inversiones o costos dentro de nuestro estado de resultados o P&L. ¿Va? Ahora, algo que hemos visto con este tema del COVID es que pues se están proyectando una caída entre 8 y 12% del PIB anual. Y bueno, pues también lo que nos han estado proyectando es que vamos a tener más de 1,5 millones de puestos de trabajo perdidos a corte del diciembre de 2020. Seguramente a lo mejor pudieran ser más, pero entonces esto nos está trayendo otra manera de poder conceptualizar nuestro futuro. En este webinar lo que yo quiero platicar, porque sé que la mayoría de la gente cuando se inscribe en este webinar con enfoque en temas de recursos humanos, pues es poder compartir la experiencia en cómo poder alinear como recursos humanos nuestra planeación de área o contribución del área con la planeación del negocio, porque recursos humanos es una palanca crítica para la sustentabilidad del mismo. Entonces, voy a platicarles un poquito. Seguramente muchos de ustedes o están en el proceso de planeación del siguiente año a nivel negocio o van a iniciarlo, porque ahora lo que también nos hemos encontrado es que típicamente las planeaciones empezaban en octubre, noviembre. Hay compañías que empiezan incluso desde agosto, septiembre. Pero con la pandemia y con la incertidumbre y con los cambios también que se está viniendo en las cadenas de valor, pues muchas compañías están empezando a hacer su planeación entre noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, a lo mejor estás en ese proceso, vas a iniciar. Cuando nosotros hablamos de un proceso de planeación de negocio, típicamente las organizaciones hacen una planeación o una proyección a 3 años, ¿sí? Y cada año, mediante un presupuesto, revisan los objetivos que se va a querer lograr por año, ¿va? Ahora con la pandemia seguramente muchos de nosotros se metieron a hacer una replaneación de negocio y en un tiempo más corto. Quizá haces revisiones de tu proceso de negocio cada 6 meses y eso se va a hacer parte de tu manera de trabajar y de visionar. Ahora, si nosotros ya empezamos a trabajar en un proceso de planeación del negocio, ya sea a 1 año, a 6 meses o bien a 3 años, es importante visitar si la misión, visión, valores o la propuesta de valor que tenemos como compañía hacia afuera y hacia adentro sigue siendo vigente. Y esto como recursos humanos es muy importante estar sentado en esa mesa del proceso de planeación de negocio, porque nosotros como consultores de desempeño del negocio
necesitamos identificar si va a haber cambios en el perfil de la gente con los retos que se vienen en los próximos años. No nos puede agarrar esto con las manos en la puerta diciendo, fíjate que vamos a cambiar hasta la manera de entregar nuestro producto. Ahora va a ser con algún proceso virtual o el servicio o vamos a hacer alguna sinergia en nuestra cadena de valor y eso no lo previmos que tiene un impacto en el perfil de la gente o en la cultura que manejamos actualmente. Entonces, son de las cosas que tenemos que tener muy claro. Otro punto es, estando también en la mesa de la planeación del negocio, hay que identificar si en base a los nuevos perfiles de gente, qué toques vamos a hacer en nuestro proceso de gestionar el talento para que la gente que sea crítica se quede con nosotros y también tener claro que seamos una empresa donde la gente le guste venir a trabajar físico o virtualmente. Eso es muy importante. Y típicamente, para poder hacer este doble clic de la planeación, es donde entra el proceso de gestión de talento. Y el proceso de gestión de talento es dejar un ciclo muy claro, cómo planeamos, cómo atraemos, cómo evaluamos, cómo desarrollamos y cómo retenemos al talento en nuestra organización. O sea, cómo gestionamos a nuestras personas internamente, siempre con el enfoque hacia afuera. ¿Qué quiere el negocio? De adentro hacia afuera. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuáles son las nuevas necesidades que se está enfrentando el negocio? Y cómo nuestro equipo de trabajo, nuestra gente, tiene que sustentar esto. Por eso comentaba que el tema de la estrategia que tengamos de gestión de talento o del recurso humano es una palanca que te ayuda a hacer sustentable la estrategia del negocio. Entonces, con esto les quiero mostrar que nosotros como especialistas en temas de talento, recursos humanos, tenemos que estar sentados en la mesa del proceso de negocio para poder traducir en temas de talento. Si hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario, aquí yo ya tengo aquí abierto, váyame comentando, váyame preguntando. Si algo te va haciendo sentido, también ponme, oye, me hace sentido esto que me estás diciendo. A mí me ha pasado, yo ya estoy metido en esta mesa, venos compartiendo. Yo creo mucho también que cuando nosotros asistimos a este tipo de webinar, si también compartimos nuestras experiencias, se hace un aprendizaje colaborativo. Yo creo fervientemente en aprendizaje colaborativo, en cuando el otro me comparte los 20 o las experiencias que ha tenido, eso me hace también sumar. Ahora, cuando nosotros vemos este mapa de estrategias, típicamente cuando hablamos de la estrategia de talento, nos encontramos con algunas barreras. Uno, que el jefe y el colaborador creen que el proceso de la gestión de talento y de identificar el perfil de gente y qué comportamientos y la cultura de la organización para que sea un mejor lugar para trabajar, creen que es responsabilidad de recursos humanos. Y lo primero que nosotros como recursos humanos tenemos que empezar a ayudar a la organización es a decir, no somos nosotros los responsables de este proceso. Somos los que facilitamos, pero la responsabilidad está en cada uno de los colaboradores y jefes que pertenecen a la organización. Y eso es bien importante. Ahora, ¿qué otra cosa nos ha tocado? Cuando hablamos de gestión de talento, y aquí quiero hacer un doble clic, ¿qué significa el proceso de gestión de talento? Es un proceso en donde tú, como bien comentábamos, planeas, atraes, evalúas, desarrollas y retienes a tu talento. Es decir, no tengo procesos aislados de recursos humanos. No tengo aquel equipo que recluta, aquel equipo que da capacitación, aquel equipo que maneja la compensación y retención, aquel equipo que da la inducción, sino cómo hago que mi proceso de recursos humanos se maneje como un sistema donde hay subprocesos que van alineándose uno con otros, de tal manera que este proceso te identifica o te ayuda a identificar en qué parte se encuentra tu talento. Fíjate qué interesante. Es decir, el proceso de gestión de talento es un ciclo de vida del colaborador, donde de acuerdo a la fase en donde está,
nosotros vamos teniendo procesos que lo vamos acompañando. Hay procesos que se hacen una vez al año en la vida del ciclo del colaborador, ¿sí? O incluso nada más en el inicio o en cierto periodo ya más distanciado, como puede ser la inducción. Pero hay otros procesos de talento como la planeación, la evaluación, el desarrollo y lo que es la retención, que cada año se corren con los colaboradores. Entonces, es un proceso operativo que tienes que calendarizar. ¿Por qué? Porque al momento que lo calendarices, este va a ser información crítica que te va a ayudar para poder sustentar o sumar a la estrategia del negocio. Por ejemplo, si yo identifico que o en la mesa de la negociación o del plan estratégico de mi negocio estamos identificando que vamos a meter un nuevo canal para llegar al consumidor, a lo mejor ese canal es un canal digital. Voy a requerir personas con cierto perfil para operar ese canal. A lo mejor no puedo utilizar a las mismas personas que ahorita tienen otros canales. Entonces, cuento con las personas necesarias, tienen las habilidades. ¿De dónde obtengo esta información? Del proceso de planeación de talento, donde ahí hago un análisis del inventario de personas. Oye, no tengo que traerme gente nueva. Ahí es donde entra el proceso de reclutamiento. Tráete personas con las características que esto va a requerir. Oye, y el desempeño, sus objetivos son iguales a otros canales. No necesariamente. Hay que ponerle objetivos y evaluarlos de una manera diferente. Y a lo mejor voy a tener que dar un proceso de capacitación enfocado en ciertos temas. Y a lo mejor la retención cambia por la manera de medir. Entonces, fíjense cómo el proceso de talento me permite que podamos gestionar a la gente enfocada en todo este proceso de estrategia de negocio. Entonces, lo comento porque es muy importante que lo tengamos al momento de planear. Ahora, algo que me gusta también compartir es que cuando nosotros hablamos del proceso de talento, hay varias herramientas que nosotros como recursos humanos tenemos que conocer y habilitar al jefe y al colaborador. Por ejemplo, en el proceso de planeación, típicamente se utiliza que tengas una lista o digamos, directorio, una lista de competencias de comportamientos esperados para jefes y colaboradores, que son las competencias. Pero esas tienes que evaluarlas y las puedes evaluar con un 360, 180. Otra herramienta que tienes que conocer es cómo poder desarrollar el plan de vida y carrera de un colaborador, donde él es el que lo diseña y tú le ayudas a que pueda armarlo. Otra herramienta es el mapeo de la matriz de Ninebox. En cuando atraes, típicamente una herramienta que se utiliza mucho es el tema de selección por competencias. Traerte a las personas de acuerdo al perfil y comportamientos que esperas para tu organización, para que hagan fit. Cuando evalúas, es muy común utilizar el proceso de desempeño basado en metodología de objetivos SMART o OKR. Y cuando hablamos de desarrollo, es muy común utilizar herramientas como la agenda de desarrollo y un plan de capacitación integral. ¿Sí? Y en retención, pues hay muchos procesos donde esta es combinación de beneficios. ¿Va? Entonces, fíjense cómo, como recursos humanos, si nosotros queremos estar dentro del proceso de la planeación del negocio, tenemos que tener un proceso de gestión de talento muy bien instalado, nos ayuda. Ahora, el proceso de gestión de talento, si ahorita en mi organización no está bien cimentado, puedo empezar a identificar qué procesos son más críticos que otros para empezar a girar la rueda. Eso es parte de lo que hoy también les quiero compartir. Si hasta aquí hay alguien que tenga alguna duda, por favor compártala y voy contestando. Acuérdense que nos gusta el poder tener que esto sea más una charla de café a que sea solamente un proceso donde yo nada más estoy compartiendo. Ahora, para nosotros poder sustentar este proceso de planeación de negocio y empezar a hacer nuestro proceso de planeación en términos de recursos humanos, es importante tomar en cuenta que se debe de planear tanto
el enfoque del negocio con este modelo o con este enfoque más de cadena de valor se tiene que ligar con la planeación del modelo cultural, que fue lo que vimos en los slides pasados. Hay que alinearlo. No podemos decir, voy a planear los objetivos del negocio y ahí que recursos humanos nos diga qué tenemos que hacer. En la mesa de los directores y los tomadores de decisiones se tiene que poner en mesa y esto, ¿qué tipo de gente vamos a requerir? ¿Qué tipo de comportamientos vamos a necesitar? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué tipo de perfil de gente? Porque eso también te permite tomar decisiones. Como por ejemplo, voy a cambiar totalmente la manera de operar el negocio. Sí, pero ¿hasta qué grado? Porque a lo mejor voy a tener que traerme, o sea, con la gente que tengo actualmente, voy a tener que invertir muchísimo en temas de capacitación para hacer un cambio total, o a lo mejor lo puedo hacer gradual. Y eso se traduce también en inversión, en costos. Entonces, es importante estar sentado en este proceso. Ahora, para que nosotros como recursos humanos o responsables del talento de la gente podamos sustentar esta estrategia, es importante movernos a identificar dónde estoy yo como recursos humanos. ¿Soy un recurso humano enfocado en administración de personal? ¿O estoy enfocado en un siguiente punto que es, tengo procesos homologados? ¿Sí? ¿O ya estoy en un proceso donde tengo una gestión integral del talento? No nada más tengo procesos, sino los procesos están muy bien armados, cimentados e interconectados. ¿O ya soy un business partner? Es decir, entiendo la estrategia del negocio y voy adecuando mi estrategia de talento en base a lo enfoque que la empresa está poniendo en mesa. Entonces, esto también nos sirve y nos hace reflexionar en dónde estoy como recursos humanos. Ahora, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, a mí me gusta hacer como un doble clic, porque algo de lo que hemos estado viendo es que para poder tener un proceso de estrategia de negocio cimentada en una estrategia de talento, algo que recomendamos a recursos humanos es revisa muy bien que sí entiendas hacia dónde va el negocio y cuáles son los stakeholders o personas críticas para el negocio. Los clientes, los inversionistas, el consejo, ¿qué están pidiendo el negocio, el mercado? ¿Hacia dónde? Nosotros como recursos humanos sí tenemos que manejar ese lenguaje de negocio, entenderlo muy bien, porque conforme más entendamos, más podemos alinear nuestros procesos de talento y de gestión a este enfoque de empresa. Y como recursos humanos, también tenemos que darle una revisada a que nuestros procesos estén muy identificados e interconectados creando valor, donde jefe y colaborador son piezas clave para que se puedan operar, donde nuestra organización como recursos humanos, nuestra estructura, nuestra manera de gestionarnos como equipo nos ayude a que también tengamos una capacidad de poder atender o estar preparados con la demanda que traiga el negocio. Y algo que también es importante es revisar el perfil de la gente que estamos en recursos humanos. Tenemos las competencias que se requieren, tenemos los conocimientos. ¿Por qué lo pongo? Porque muchas veces como recursos humanos estamos bien enfocados en desarrollar a otros y hacer planes de capacitación para la empresa y tener procesos muy claros de estructura y de perfiles, pero cuando luego nos toca visitar, hacer una auditoría en temas de recursos humanos, resulta que las personas de recursos humanos son los que menos tienen las competencias que se requieren o hace mucho que no tienen un plan de capacitación o no tienen claro la manera como están organizados, porque nos dejamos al último. Y para poder estar sentados en la mesa de una estrategia de negocio, necesitamos estar fuerte como área. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, favor de ponérmela en el chat, aquí escucho perfectamente. Ahora,
Si ya estás ahorita en esa mesa y estás empezando a hacer procesos de reinvención cultural, eh, ahora sí que acompañando a tu negocio en este proceso, y vas a tener, identificaste que seguramente la mayoría de los negocios vamos a tener que adecuar algún proceso de cultura, mi recomendación es que el próximo año, porque eso me lo han preguntado mucho, y a ver, hay un chorro de cosas que queremos hacer, pero ¿cuál debería de ser nuestro enfoque o contenido crítico para el próximo año? Porque no podemos hacer todo. Bueno, hay 3 cosas que yo recomiendo. 1, trabaja en crear una cultura de meritocracia. Trabaja en que la gente entienda qué significa el trabajo por objetivos y empieza a trabajar a cimentar una cultura también de autodesarrollo. Esas 3 cosas son críticas porque incluso nos va a demandar el próximo año y los siguientes años con todo lo que hemos estado viviendo en el 2020. Cuando hablo de una oportunidad de enfocarnos en el 2021 con esto, pues se antoja muchísimo a que si estás haciendo tus planes, los hagas de la mano con el negocio pensando en estos 3. Estamos en una oportunidad única, porque típicamente esto es un nice to have que como responsables de talento, de recursos humanos, decimos, sí, debería de estar alineado, pero ahorita el mercado nos lo está demandando. Cuando nosotros hablamos de que lo que yo te decía, de una cultura de meritocracia, ¿qué significa? Significa que tenemos claro un proceso de desempeño, de que las personas tengan claro cuáles son sus objetivos que tienen que cumplir, cómo contribuyen al negocio y en base a eso te doy oportunidades de crecimiento, de desarrollo, te reconozco y retengo. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros trabajamos por objetivos, es decir, dejamos de trabajar el que la persona te tengo que estar viendo que tú trabajes para creer que estás cumpliendo con tu función, sino es tener muy claro cuáles son tus contribuciones, medirte por eso y tener un seguimiento de tus objetivos y no por horas de trabajo, como típicamente a lo mejor veníamos acostumbrados de querer estar sentados físicamente. Ahora con el trabajo remoto se requiere más trabajo por objetivos. Y algo que yo les puedo compartir es que para poder hacer esta liga entre el plan de negocio con el plan de talento o de reinvención de cultura que ahorita está demandando, es importante de todos los procesos de gestión de talento, mi sugerencia es enfocarte en el proceso de desempeño. El proceso de desempeño es el que marca la cultura en una organización. Es un proceso tan potente que ahí tiene varios elementos, desde tener claridad de el puesto de la persona, cómo está contribuyendo, qué es lo que se espera de él. Ahí es donde se hacen las conversaciones de reconocimiento, de retroalimentación o de decir que no estás haciendo las cosas como deben de ser y que si no hay una consecuencia o decirle a la persona no estás cumpliendo, ¿sí? Y esto también es un proceso que genera confianza y alineación en el capital humano. Y no se diga que es uno de los procesos críticos para poder sustentar los objetivos que el negocio se ha planteado. No es menor que ahorita muchas de las organizaciones lo que están volteando a ver, y se los digo por experiencia, es cómo ayuda a que mi gente aprenda a retroalimentar, cómo ayuda a que mi gente aprenda a identificar o a definir objetivos claros. Y ahora fíjense, esto que estamos diciendo, además tenemos un tema laboral, digamos una disposición normativa que es la NOM 035. Antes esto era un nice to have. Sí, está muy padre tener un proceso de desempeño, pero ahora con la NOM 035 ya se está volviendo una exigencia. Ahora, fíjense bien, cuando yo hablo de este tema, yo siempre comparto que hay 5 cosas que estoy convencida que en el 2021 tenemos que poner foco. 1, dar una revisada a nuestras estructuras y empezar a identificar que los roles y las funciones estén bien definidos. Porque si tenemos trabajo
digamos, a distancia y trabajo presencial, un jefe va a tener colaboradores con diferentes maneras de trabajo. Necesitamos que cada uno tenga claros roles y funciones. Eso es para evitar que haya ambigüedades. 2, tenemos que revisar muy bien qué comportamientos ahora sí esperamos y cuáles no. Y hay desde comportamientos presenciales y comportamientos a distancia. Ahora, el tema del comportamiento en sesiones a distancia o intervenciones a distancia tiene que ser parte del código de conducta de una organización. Antes ni siquiera lo poníamos. Ahora sí, es básico. Tener claro objetivos individuales, donde no solamente se mida, digamos, la parte dura de lo que se espera de la función, sino también la manera como se logran, lo que llamamos el qué y el cómo, o la métrica del 70-30. Hay que empezar a fomentar las conversaciones de reconocimiento, retroalimentación y reclamo. Reconocimiento es decirle a la persona lo que ha hecho muy bien. Retroalimentación son aquellas conversaciones donde yo como líder le digo al colaborador en dónde puede mejorar para ayudarle a que se vaya desarrollando, ir de la mano. Y reclamo es decirle, esto no cumpliste y esto tiene una consecuencia, es poner límites. Y conforme nosotros vayamos fomentando estas conversaciones, se hace un ambiente de confianza y de claridad en las reglas del trabajo y de la manera de cómo tener una buena gestión. Y por último, el tener una cultura de meritocracia hace que las personas que tengan un crecimiento en responsabilidad, en retos o en jerarquía, así como de una inversión, tiene que ser en función del desempeño. No podemos hacer crecer a las personas solamente porque creemos que son buenas. Debe de haber un sustento que esto no lo esté diciendo. Ahora, voy a entrar en cada uno. Si alguien tiene alguna duda, por favor, con mucho gusto. 1, enfoque principales en roles y funciones. Es decir, cuando nosotros utilicemos o revisemos, ahora más que nunca, el tema de las descripciones de puesto, que sea con un lenguaje muy sencillo, que hable sobre las contribuciones de la persona, lo que se espera de él en el puesto o en la función y que no haya ambigüedad, para que la persona no diga yo no sabía que era responsable de esto. 2, definir muy claramente, y eso es una invitación que hago a todos los que estamos metidos en estos procesos de revisar nuestras competencias de liderazgo, nuestras competencias funcionales, a que sean competencias muy sencillas en temas de comportamientos, que cualquier persona la pueda entender, que no haya un lenguaje tan complejo que cada uno entienda y lo aplique a su mejor entender. Eso es bien importante, dejémonos de utilizar competencias complejas, que luego hay que meter traductores. Impulsar que haya procesos de desempeño claros, con objetivos individuales y por área muy bien definidos, donde la persona tenga claro por qué se le va a medir, pero también que tiene un peso la manera como los logra. Es decir, la manera como los logra va en función de los comportamientos que yo espero, de acuerdo a las creencias y valores que tengo en mi organización. Yo no puedo permitir que una persona tenga muy buenos resultados pisando a otros. ¿Eso cuál es la consecuencia? ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita obtengo resultados, pero tarde que temprano me va a cobrar la factura de que no tengo un buen ambiente laboral, de que tengo gente que se está yendo de la organización, o tengo votación, o tengo baja productividad, y esto es parte de la NOM 035. Entonces, es un tema muy crítico este tema de los objetivos, tanto el qué y el cómo. Seguir fomentando los procesos de reconocimiento, retroalimentación y el poner límites. Y esto no se hace cada 6 o 12 meses. Esto tiene que ser parte de un proceso de responsabilidad declarada que lo tiene que hacer el jefe de una manera frecuente. Yo estoy convencida que en estas conversaciones es mejor tenerlo por cada situación que se esté sustentando y que solamente a lo mejor hagas un proceso muy, muy formal cada 3, 6 o 12 meses, pero que sea parte de la cultura de tu organización. Más ahora que muchos de nosotros tenemos colaboradores que no los estamos viendo de manera presencial, sino virtual.
la comunicación efectiva cada vez es más crítica. Y por último, las personas que vayan a estar creciendo en la organización tendrá que ser porque tienen un buen desempeño, se comportan de acuerdo, ahora sí que a los comportamientos que tú estás declarando, hay consecuencias, se premia a aquellas personas que logran sus objetivos con las características que tú estás definiendo, ¿va? Y aquí algo que se tiene que trabajar fuertemente es con los jefes. El que una persona permanezca en una organización o que dé o que saque su potencial depende del estilo de líder que se tenga. Entonces, hay que trabajar fuertemente en el estilo de gestión de los líderes. Y bueno, si ahorita estamos en una situación donde tenemos que tomar decisiones para que haya personas que permanezcan o salgan de la organización, es importante que si nosotros tenemos un proceso de gestión de desempeño, incluso hasta un proceso de talento robustecido, pues podamos tomar decisiones en base al desempeño de la persona, en base a las habilidades, en base a las actitudes y que no sea solamente por antigüedad. Y algo que quiero comentar es este proceso de planeación del talento ligado con la planeación del negocio no es responsabilidad únicamente de recursos humanos. Tiene que ser parte de la responsabilidad o de las conversaciones de los líderes y los dueños de negocio. Si esto nosotros como recursos humanos, ¿cuál es nuestro rol? Impulsar esta creencia y que sea parte del proceso de negocio que se vive cada año. Esto es lo que traía para poderles compartir. Me ha tocado hacer estos procesos de transformación en las empresas y te empiezas a dar cuenta que luego se empiezan a mover los roles, donde recursos humanos es un facilitador y donde tienes a jefes y líderes, incluso tomando decisiones de talento en base a procesos bien instalados y entonces ya no te vuelves ese recursos humanos como babysitter para ver que las personas hagan lo que tengan que hacer, sino te vuelves más un consultor, un asesor, un facilitador del proceso de transformación del negocio. Hasta aquí lo que tenía que compartirles. Ahora sí que abro a través del chat para ver si hay preguntas. Susi, tú, si hay preguntas, por favor, algo que quieran que ondemos, con mucho gusto. Yo aquí tengo abierto el chat. Dudas, preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Ginny. Pues tenemos aquí algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las competencias o habilidades que tenemos que aprender en esta nueva era en el área de recursos humanos? Uno es el manejo de la ambigüedad. Otro es este proceso de visión de negocio y entendimiento del negocio. ¿Sí? Hay que hablar el lenguaje del negocio, entender qué es lo que los está moviendo. Otro tema importante es todas las competencias digitales. No podemos ser un recurso humano que no entendamos toda la mecánica digital que ahora el mercado está utilizando. Tenemos que ser uno de los punta de lanza porque esto implica cambios en el tema de cultura. ¿Sí? Yo puedo decirte como que esas tres son críticas a las típicas que veníamos sumando en temas de recursos humanos. Gracias, Ginny. Se apagó tu camarita. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo debe de ser el ciclo de operación de gestión de talento? Ahí está ya. Perdón, estaba yo acá como que se empezó a mover. ¿Qué es lo que típicamente yo sugiero? Es una vez que tú ya tengas un proceso de gestión de talento o vayas a implementar algunos procesos, es importante que generes un calendario de operación. Y cuando hablamos de calendario de operación, típicamente, ¿qué me ha tocado observar? Enero, febrero es donde típicamente el proceso de desempeño empieza a, digamos, iniciamos con ese proceso cerrando objetivos del año pasado y definiendo objetivos de este año.
primer semestre, muy enfocado en temas de desempeño. También pasando, digamos, el primer trimestre, entrando en segundo trimestre, empieza el proceso de capacitación hasta todo final de año. ¿Por qué? Porque típicamente esperas qué es lo que está requiriendo en temas de desempeño de acuerdo a los resultados del año anterior la gente. Y más o menos el proceso de planeación de talento lo van haciendo entre septiembre, octubre, para que en base a los resultados y retos del próximo año, tú puedas identificar si cuentas con el talento necesario o no. Digamos que ese es un ciclo que a nivel calendario hay que ponerlo. Veo aquí que Jessica tiene una pregunta, Susi. Voy a contestar. Dice, las etapas del ciclo de talento pueden desarrollarse en diferente orden. Por ejemplo, primero atraer, evaluar, planear, desarrollar y tener. Sí, Susi. De hecho, yo aquí lo puse de una manera como si fuera el 1, 2, 3, 4, 5, pero realmente es un ciclo. Entonces, puede ser que como ahorita platicaba, que a lo mejor en septiembre, octubre, tú hiciste un proceso de planeación de talento donde sacaste un inventario de gente y evaluaste a tu gente o mapeaste a tu gente para identificar qué características tengan y luego se hace la planeación del negocio y después de la planeación del negocio te das cuenta que requieres traer gente nueva. Pues a lo mejor lo disparas ahí o desde antes te diste cuenta y lo empezaste a disparar. Sí, puede tener un ciclo diferente. Aquí el tema, mi sugerencia es que el ciclo esté muy bien especificado de cuándo vas a hacer llamar a un proceso para que no sea como a tropezones, con un orden. Esa sería mi sugerencia, Jessy. Efectivamente. Gracias, Ginny. Otra pregunta, hace ratito comentabas acerca de que es importante participar y sentarse en la mesa cuando sea el tema de planeación estratégica de la empresa. ¿Alguna recomendación para las áreas de RH para lograr estar ahí? Sí, yo creo que una recomendación importante para que el recursos humanos pueda estar en esa mesa de la planeación del negocio y entender muy bien cuáles son los objetivos, uno de los tickets de entrada es entender muy bien los parámetros de negocio. O sea, que tú manejes muy bien, entiendas muy bien cuáles son los indicadores que mueven el que tu negocio tenga éxito, qué está esperando el mercado, que sepas hablar o que entiendas los términos de los estados de resultados, el enfoque que tiene por ejemplo, las estrategias de venta, los diferentes canales, etcétera. Es decir, que hables el mismo idioma. Eso para mí se me hace que es un ticket crítico para que te puedas entrar. Ok, una pregunta más, Ginny. ¿Cómo poder ayudar a la organización a cambiar la cultura con un enfoque en el desarrollo de talento? Eh, uno, tendrás que sumar esta estrategia de cambiar la cultura, tiene que ser parte o tiene que salir de porque hay una necesidad en el negocio. Es decir, porque el negocio cambió un tema de modelo de negocio y entonces ahí lígalo. ¿Qué comportamientos, qué perfiles? Y qué estás esperando que se haga cargo el líder o el colaborador. Otro tema también importante es alinear el proceso de la gestión de talento en base a las necesidades del negocio o tu industria. O sea, no es todo by the book, tú podrás hacer ajustes de acuerdo a la empresa en donde estás o a la industria a la que perteneces. Otro tema importante es cualquier proceso de gestión de talento tiene que tener un impacto en el desempeño de la gente. No puedes hacer un cambio en temas de cultura si al momento de evaluar resultados o desempeño individual no tiene un efecto la manera como gestiona el talento mío y de mis colaboradores. Tiene que ir de la mano. Para mí, por eso les vuelvo a insistir, el proceso que te ayuda a cambiar un tema cultural está apalancado en el proceso de desempeño. Dice Gracias, Ginny. María, Ajá. ¿cómo alinear la gestión de talento con la reforma laboral y la NOM en las pymes? Va, me encanta. Yo te diría, así de lo que me ha tocado trabajar con varias empresas de la NOM 0, con la NOM 035. La NOM 035 está sustentada fuertemente
en un proceso robusto de desempeño. La verdad es que nos ha tocado implementar procesos de gestión de talento en pymes. Los procesos son muy parecidos, incluso las herramientas que vimos son muy parecidas. Lo único que cambia es que te haces hacer procesos muy sencillos, no tan complejos. Eso es lo que yo te puedo decir, o sea, es decir, procesos muy simples. Cuando haces procesos de mapeo de talento, no son procesos tan robustos, son procesos donde tú identifiques cuáles son las competencias que tiene cada persona y dónde lo ves. Cuando haces procesos de atracción, identificas muy bien cuáles son las competencias que requieres o conocimientos de las personas. Es decir, procesos simples, sí se puede, y sobre todo la NOM está muy ligada en temas de desempeño. Gracias, Ginny. No sé si alguna otra pregunta. Sí, ya una última es, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo se tarda el poder alinear el proceso de planeación de negocio y el proceso de planeación de talento? Tu micrófono está en mute, Ginny. Sí, cuando hablamos de cuánto tiempo se tarda, típicamente tú puedes hacerlo en un año, pero para que esté maduro seguramente lo vas a tener que correr, que tanto la planeación del negocio como la planeación del talento se hagan en conjunto por lo menos 2 ciclos. Entonces no te desesperes, a lo mejor no te va a salir en la primera y vas a empujar ciertos comportamientos, ¿sí? Pero es importante poco a poco. A veces como recursos humanos nos desesperamos y decimos, qué bárbaro, es que urge que ya hagan bien las cosas. Hey, trabajo bajo la incertidumbre y la ambigüedad, tranquilo. Vamos, y nos va a pasar lo mismo, me ligo también con esa pregunta con la de María. Hey, la NOM 035 no te va a salir perfecta la primera vez, es un tema de cambio cultural. Vamos corriendo los ciclos. Y entonces, por lo menos vas a tener que correr 2 ciclos. Entonces, 2021 y 2022, enfócate en empezar a correr procesos y ciclos para irlos perfeccionando. Muy bien. Juan, Muchas con mucho gracias. gusto te pasan ahí mis datos, Susi. Claro que sí, con mucho gusto. Ginny, pues concluimos esta sección de preguntas y respuestas. Te agradezco nuevamente tu participación.